Vamos a hacer una hermosa manualidad navideña con la tela de arpillera. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. No te olvides darle me gusta y compartir este vídeo y suscribirte a mi canal. También voy a utilizar corcho blanco o poliespan, alambre grueso, que debe ser este tipo de alambre que son bastante rígidos, y si lo consigues en color verde pues mucho mejor. Vamos a cortar un trozo de tela según el largo de nuestro alambre. Este alambre mide aproximadamente unos 40 centímetros. Vamos a pegar el alambre en todo el centro de la tela. Cortamos la tela en forma de triángulo, de esta forma. Nos debe quedar como un pino de Navidad. Ponemos otra pieza de la tela por el otro lado del alambre y hacemos lo mismo. El alambre debe quedar entre las dos telas. Vamos a poner pegamento o cola blanca por todo el borde para unir estas dos piezas, estas dos telas, y al mismo tiempo evitar que se deshilachen. Le voy a poner un poquito más de pegamento por todo el borde. Esta es una manera de hacerla, pero ahora voy a hacer dos pinos más, un poco más pequeños. Si prefieres puedes pegar primero la tela y luego cortarlo. Creo que de esta forma será mucho más fácil trabajar la tela. Estos dos pinos que voy a hacer, uno el alambre mide 25 centímetros y el otro mide 15. Después de que el pegamento esté bien seco, lo vamos a cortar, dándole la forma del pino o árbol de Navidad. Hacemos lo mismo con la otra pieza. Listo, ya tenemos nuestros tres pinos navideños. Ahora viene la parte decorativa, que es a gusto de cada quien. Para empezar voy a pintar la tela con estas pinturas metalizadas. Voy a pintar cada pino de un color diferente. Para que sea mucho más fácil pintar la tela de arpillera, te recomiendo que utilices una esponja. Si no tienes, te puedes hacer una tú mismo con un palito de madera y un trozo de esponja que puedes doblar y amarrar con un alambre. Aprovecho este momento para invitarles a que visiten mi blog crearyreciclar.com. En él pueden encontrar muchas ideas más de manualidades con reciclaje creativo e información adicional que estoy segura les servirá de ayuda. Me encantan estos colores metalizados porque tienen así como brillo, ¿no? Son tres colores como en tonos tierra. Este que es como un naranja dorado. El mediano es como un bronce verdoso y luego el grande lo voy a pintar con un gris como plata, como plateado. Si ustedes prefieren pueden utilizar otro tipo de pintura o simplemente dejarlo del color natural de lo que es el yute, ¿no? La arpillera. Una vez que los tenemos pintados los vamos a dejar secar bien. Para seguir con los detalles decorativos yo voy a utilizar este hilo o cuerda metalizada en color gris y lentejuelas rojas. Yo voy a utilizar lentejuelas rojas de 3 tamaños diferentes, una para cada arbolito. Pueden utilizar otro tipo de materiales o detalles decorativos o de otros colores, por ejemplo la lentejuela roja, también le pueden poner verde o dorada, plateada o por ejemplo unas lentejuelas azules, quedaría espectacular. Escríbeme en un comentario si lo harías con materiales diferentes. Vamos a empezar con el hilo plateado. Como este hilo es bastante delgado, le voy a dar 3 vueltas, es decir, lo voy a poner triple para que el hilo quede más grueso, ¿no? Como un cordón.
Vamos a pegar este hilo en forma diagonal, dejando una separación entre cada hilo. Primero lo pegamos en un extremo, luego lo podemos pegar en el otro extremo y si quieres también le puedes poner un puntito de pegamento en todo el centro. Vamos a pegar la siguiente línea de cuerda dejando una separación aproximada de unos 3 centímetros. Y así seguimos pegando el cordón, pero lo importante es que todos los hilos queden a la misma distancia y paralelos entre sí. Cortamos el hilo que sobra a los lados. Hacemos lo mismo con los otros dos arbolitos. Con el mediano vamos a poner el hilo doble y el pequeño le dejamos solo un hilo. En el mediano la separación será de unos 2 centímetros y en el pequeño puede ser de 1 centímetro o centímetro y medio. Ahora vamos a irle pegando las lentejuelas y le ponemos las lentejuelas estas que son más grandes al pino grande, empezando por poner una en el extremo del hilo y luego unas cuantas lentejuelas más justo debajo del hilo plateado. Las lentejuelas serán como las típicas bolas o esferas que le ponemos a los árboles de Navidad. Me encanta cómo se ve porque todo brilla, la pintura es metalizada, el cordón también es brillante y las lentejuelas también brillan. Hacemos lo mismo con el pino mediano, con las lentejuelas medianas y con el pino pequeño le ponemos las lentejuelas más pequeñitas. Y nos debe quedar algo así. ¿Qué te parece? ¿Qué tal va quedando la idea? ¿Te está gustando? Escríbeme en un comentario si lo harías de una manera distinta o lo decorarías con materiales diferentes. O si tienen alguna duda o cualquier cosa que me quieran escribir. Para continuar vamos a hacer un lindo lazo con cinta de tela. Puede ser raso, gasa o terciopelo como esta. Sujetamos el lazo con un alambre en dorado y con ese mismo alambre lo vamos a sujetar al tronco del árbol, digamos al alambre, justo donde empieza la tela arpillera. Aquel lazo se ve súper lindo, además es muy fácil de hacer. Hacemos otro un poquito más pequeño para el mediano y para el más pequeñito. Lo sujetamos de la misma forma como hicimos con el pino grande. Les voy a mostrar otras opciones con otros lazos, por ejemplo, un lazo en dorado, otro estilo de lazo hecho con cinta de raso, y los pueden hacer más grandes o más pequeños. Ya los pinos están casi listos, tan solo nos queda un último detalle decorativo. Es algo que no puede faltar en un árbol de Navidad. Una estrella de 5 puntas. Las voy a hacer reutilizando un trozo de cartón blanco y voy a utilizar este molde o plantilla que si quieren aprender cómo hacerlo, abajo en la cajita de descripción o en el primer comentario les dejo el enlace a ese vídeo. Marcamos y cortamos las estrellas en el cartón y con pegamento o cola blanca y purpurina plateada los vamos a decorar. Si quieres sustituir la purpurina por otro material, ya que hace poco aquí en Europa se prohibió la venta ya de este tipo de material. Yo como todavía me queda en casa, pues lo seguiré usando. Mira qué preciosa quedaron las estrellas. Me encanta cómo se ve y súper fácil. Es un cartón cualquiera, de una caja de cereales o de una caja de galletas. Vamos a hacer otra parte del adorno utilizando el corcho blanco del que vamos a cortar unos cubos, es decir, una forma cuadrada de varios tamaños y también voy a usar papel de regalo como brillante así, porque voy a utilizar la parte plateada, la parte del revés, aunque también voy a utilizar otros para hacer unos regalos en dorado, otros en plateado y otros en color rojo. Cortamos un trocito del papel de regalo,
para envolver así cada uno de los cubos del corcho blanco. Puedes forrarlo como si estuvieras forrando normal, un regalo, digamos, ¿no? Simplemente le damos la vuelta al papel, le puedes poner un puntito de pegamento o si prefieres utilizar también una cinta adhesiva transparente. Si vas a utilizar la silicona caliente, debes hacerlo utilizando muy poquito porque este tipo de papel metalizado se arruga con el calor de la silicona. Yo hice unos utilizando la silicona caliente y luego hice otros utilizando una cinta adhesiva pequeña. Y les puedo decir que con la cinta adhesiva fue mucho más fácil, pero con la silicona lo hice más rápido. Tú eliges el pegamento con el que más te guste trabajar. Le ponemos un hilo, cuerda o cinta para terminar de amarrar los regalos y al final le vamos a hacer una pequeña lazada o lazo. De esta manera vamos a hacer mini regalos o regalos en miniatura. Yo voy a hacer 12 regalos de tamaños diferentes y también con el papel de regalo diferentes, unos plateados, unos dorados y otros rojos. ¿A que quedaron chulísimos? Bueno, a mí me encantan. No te olvides de escribirme en un comentario qué te va pareciendo estas ideas. Te muestro los regalos en comparación para que veas los 3 tamaños diferentes. Ahora necesitamos una base o pedestal. Cortamos 2 piezas de corcho blanco en forma rectangular de aproximadamente unos 30 centímetros de ancho por 12 de largo. Yo usaré 2 piezas porque mi corcho es muy delgado. Y luego vamos a cortar una pieza de la tela de saco lo suficientemente grande como para poder forrar las 2 piezas de corcho juntas. Un truco para pegar la arpillera al corcho es poner pegamento a la arpillera y no al corcho, ya que es un poco difícil de que este material se pegue. Entonces debemos pegar únicamente arpillera sobre arpillera. Y para que la tela nos quede bien estirada, otro truco es que le podemos ir pinchando alfileres porque así podemos ir pegando la tela y nos va a quedar bien estirada. Les recuerdo que pueden visitar mi blog crearyreciclar.com. En él encontrarán las medidas, los materiales, el paso a paso, las fotos, las plantillas y los moldes de cada una de mis ideas y muchísima información adicional. Así lo vamos pegando todo hasta forrar toda la pieza de corcho. Si quieres la puedes dejar así. Yo le voy a poner otra pieza de la misma tela de arpillera por debajo, pero los bordes los voy a dejar así, como con los hilos sueltos, como si fueran flecos. Pegamos la pieza forrada a la tela de arpillera y deshilachamos todos los hilos del borde. Recuerda guardar estos hilos de arpillera porque son como hilos de yute que nos pueden servir para hacer muchísimas manualidades. Y no sé si se los comenté antes, pero la tela de arpillera que yo uso es reutilizando un saco de patatas. Después de deshilachar los 4 lados, voy a poner un poquito de pegamento en toda la esquina para poder sujetar bien ese último hilo y evitar que se siga deshilachando.
Como me parece que los hilos están un poquito largos, los voy a recortar. Así me quedarán los 4 lados iguales. La base la podemos dejar así o si quieres también la podemos decorar. Yo la voy a decorar en esta parte, por los 4 lados. Le podemos poner algún tipo de cinta, por ejemplo una cinta de encaje como esta, que es así como plateado, como metalizado. Si prefieren alguna cinta de encaje blanca como esta, se le puede poner por todo el borde. O una cinta de gasa, de raso, de terciopelo, pues roja como esta, o poniéndole una primero la base en roja y la plateada encima. Esto lo podemos hacer en combinación con la decoración de los pinos. Yo voy a utilizar esta cinta de gasa, pero como es un poquito ancha y transparente, lo que voy a hacer es doblarla por la mitad para que quede más estrecha y el rojo quede como más intenso. Empiezo pegando con un punto de pegamento en la parte de atrás del adorno y luego voy a poner pegamento únicamente en las 4 esquinas. Luego con el mismo hilo delgadito metalizado le voy a pasar por todo el centro, pero esta vez voy a poner el hilo doble. Lo voy a enrollar un poco para que parezca un cordón un poquito más grueso. Lo pegamos encima de la cinta por todo el centro. Listo, ya la base del adorno está terminada. Ahora vamos a clavar los 3 pinitos encima de la base. El grande lo ponemos a un lado, el mediano al otro y el pequeño en el centro. Luego vamos a ir pegando los regalos a la base, justo debajo de los pinos. Los vamos a distribuir un poco por tamaños y por colores. Y con esto ya hemos terminado este precioso adorno de Navidad. ¿Qué tal? ¿Qué les parece esta idea? A mí me parece una hermosa manualidad navideña, perfecta para decorar cualquier rincón de nuestra casa. Lo podemos poner encima de un mueble o como centro de mesa. También es una buena idea para vender o regalar. Bueno, corazones, espero que les haya gustado esta linda idea y sobre todo que se animen a hacerla. Y ya saben, el apoyo de ustedes es muy importante para mí, por eso para este vídeo les pido que me regalen un me gusta, me escriben un comentario. Es muy importante que lo compartan con sus amigos por las redes sociales, así más personas aprenderán a crear y reciclar. Recuerden que pueden visitar mi blog crearyreciclar.com. Ahí van a encontrar estas y muchísimas ideas más de manualidades con reciclaje creativo y muchas ideas más que estoy segura les servirá de ayuda. También quiero enviarles un saludo a los nuevos seguidores de mi canal y agradecerles de todo corazón a los que cada vez que subo un vídeo me ayudan y me apoyan con un comentario o con un me gusta. Y para que no se pierdan ninguna de mis ideas, suscríbanse a mi canal de YouTube, activen la campana de las notificaciones, así YouTube les enviará un mensaje cada vez que suba un vídeo nuevo. Y como siempre les digo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!